Hermanos, muy buenas noches. Continuamos con nuestros estudios bíblicos, la iglesia en casa, y quiero recordarles que estos días, estos miércoles, estamos tratando sobre el libro de Jonás. Recordamos un poco el capítulo 1 de Jonás, sobre que huye ante una responsabilidad que le llegó a Jonás, y el capítulo 2, la oración que hace en medio de una angustia dentro del estómago de un gran pez. Y el capítulo 3, titulado El arrepentimiento trae bendición. Antes de comenzar el tema esta noche, vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y nos guíe con su Santo Espíritu. ¿Ok, mis amados hermanos? Entonces, oremos al Señor. Padre, en esta noche, como iglesia Betania, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y la alabanza. Declaramos una vez más que tú eres grande, Señor, que tú eres misericordioso, amoroso, cuidadoso para con cada uno de nosotros, para con nuestras familias y familiares. Esta noche te damos a ti el honor, la honra y la gloria. Ante ti, Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Padre, aún, Señor, durante todo el día nos cuidaste. Cuando lleguemos a nuestros hogares, aquellos que ya están laborando, los que estamos laborando en el hogar, descansemos, te pido que tu Espíritu Santo cuide ese sueño, Señor, un sueño reparador, y que tu gracia continúe sobre cada uno de nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como les decía, vamos a leer el capítulo 3 de Jonás, donde le he dado el título del arrepentimiento trae bendición. El capítulo 3 de Jonás dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestidura, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien, mis amados hermanos, ya conocemos estas historias que son de bendición para nuestras vidas, y trataremos algunos conceptos, ¿sí? Dentro de eso, algunos aspectos importantes que debemos aplicar para nuestra vida, nuestro diario vivir. En este capítulo 3 hay una palabra interesante, o dos palabras. Todo es interesante, pero quiero resaltar antes de ver algunos versículos ciertas palabras. Uno es que Jonás tuvo una segunda oportunidad. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive por segunda vez. O sea, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Otro aspecto importante es que el mensaje no fue cambiado. El mismo mensaje de juicio que le dio, y vemos en el capítulo 1 que Jonás huyó en el barco, ¿recuerdan? Fue el mismo mensaje de juicio contra Nínive, por ser una ciudad que estaba en contra de los principios de Dios, ¿sí? Pura idolatría, ¿sí? Había toda situación dañina, física, espiritualmente, ¿sí? No solamente la idolatría, sino la inmoralidad, el robo, la rapiña, una serie de situaciones. Y este mensaje es el mismo, o sea, segunda oportunidad y el mismo mensaje, un mensaje de juicio.
Entonces dice que Jonás tomó la actitud ya diferente después del trato. Otro aspecto que podemos resaltar es que después de un trato que Dios hace con nuestras vidas, no volvemos a hacer los mismos. Hay muchos cambios que Dios genera en nuestra vida. Y aquí Jonás dice que se levantó ya con otra actitud, ya esa actitud de obediencia, y se va hacia Nínive a dar el mensaje. El mismo mensaje, no ha cambiado. Entonces, en los versos 1 al versículo 3 encontramos algunos aspectos también importantes como los dos anteriores que les enumeré. Encontramos que ese mensaje era un mensaje que debía ser dado tal y como Dios había mandado a Jonás. Le dijo: Jonás, ve y declara a Nínive que va a ser destruida en 40 días. Un mensaje de juicio. O sea, Dios no cambió el mensaje. Lo que hizo Jonás fue decir el mismo mensaje que días atrás Dios le había dicho que dijera, pero él por su desobediencia se fue para otro lado. Jonás no acomodó el mensaje, mis amados hermanos. Jonás no le cambió los términos ni el mensaje que Dios le había dicho que diera. Tal como Dios le dijo, así hizo. Nosotros como cristianos no debemos cambiar un mensaje que Dios nos da para alguien. Nosotros como líderes, como pastores, no debemos cambiar un mensaje cuando Dios lo da claro para las personas. Y como líderes, como pastores, como miembros de iglesias, como asistentes de una iglesia, no debemos cambiar los mensajes que Dios nos da de evangelizar, de que Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia, pero que también es de juicio. Los mensajes de predicar la palabra del Señor y aplicarla en nuestra vida no son mensajes para acomodarla de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, de acuerdo a los momentos que estamos viviendo o de acuerdo a las personas que nos están escuchando. Nuestro mensaje debe ser un mensaje claro y directo. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor cuando el ser humano no se arrepiente ante el mensaje de Él o el mensaje que Él ha enviado que se dé. Jonás no cambió el mensaje. Un aspecto importante de los dos anteriores que enumeré es que Jonás da el mismo mensaje. Nosotros no nos podemos acomodar a los mensajes, ¿sí? Nosotros no podemos no podemos acomodar los mensajes de acuerdo a lo que la persona está viviendo. El mensaje que damos es un mensaje que está en la palabra del Señor y así como está debemos transmitirlo. Muchas personas pueden llegar a estar acomodando el mensaje, ¿sí? No, tranquilo, que usted puede seguir haciendo eso, que no pasa nada. No, usted puede seguir engañando, que eso no pasa nada, usted puede seguir adulterando la pesa de su balance, sus negocios, sus cosas, que eso no pasa nada. No, pasa y pasan situaciones muy delicadas, porque lo que se está haciendo es siendo deshonesto uno. O las personas dicen que Dios perdona y hay un arrepentimiento, pero cuando estamos con esa actitud de cambio, y si no se cambia, va a haber un juicio de Dios hacia aquellas personas que no se arrepienten. Y pecado no es solamente desobedecer a Dios, ¿sí? Pecado no es solamente matar, eso no es solamente pecado. El engañar a otras personas, el hacer estos cambios con el propósito de ganar mucho más en cualquier negocio de una manera fraudulenta, eso es pecado. Y pecado es no hacer la voluntad de Dios, pecado es no obedecerle al Señor. Por eso los mensajes no es para que la gente se acomode, los mensajes para que lleguen a un corazón o a los corazones de las personas que Dios quiere hablarles y que las personas estén dispuestas a cambiar, a que haya un arrepentimiento. Y en ese orden de ideas, la palabra arrepentimiento significa sentimiento de la persona que comparte haber hecho o dejado de hacer algo, un sentimiento. Y hay algo todavía más definido. Arrepentimiento es reconocer los pecados, cambiar de actitud y pedirle perdón a Dios. Me quedo más con esta definición. Arrepentimiento es reconocer mis pecados, cambiar de actitud
y pedirle perdón a Dios. Entonces, recordemos pues que el mensaje de Dios para Nínive era un mensaje claro. Si no se arrepiente, hay un juicio, un mensaje de juicio. Llegó un mensaje de juicio a Nínive. Por eso nuestros mensajes deben ser claros, hermano. Cuando compartamos la palabra del Evangelio a alguien, compartámoslo del amor de Dios, de la misericordia del Señor, del perdón del Señor, pero también del juicio que llegará sobre aquellos que decidieron no aceptarle, no buscarle. ¿Por qué? Porque estamos en el libre de albedrío y Dios no va a forzar a nadie a que le aceptemos, pero sí nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Entonces, primer aspecto, dentro de los otros dos que les enumeré anteriormente, repito, es que nuestro mensaje es un mensaje que Dios nos da muy claro para el ser humano y no podemos acomodar el mensaje porque esa persona es buena gente, porque esa persona me ha ayudado mucho, porque esa persona está pendiente de mí, porque esa persona cuida de mí. Entonces el mensaje que Dios me da voy a disfrazarlo. No, es un mensaje claro para el que lo quiera recibir, porque Dios no obliga a nadie a que le busque. Segundo aspecto que vemos es que la verdad, Dios es un Dios muy bueno y muy amoroso, y Dios es un Dios de las oportunidades, pero hay que tener cuidado allí, porque cuando seguimos leyendo este capítulo 3 de Jonás, descubrimos que Jonás tuvo una actitud diferente, ¿sí? La segunda oportunidad, se levantó y se fue hacia Nínive, ciudad grande, y allí pregona en ella lo que yo te diré, dice el versículo 2, ¿sí? Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona en ella lo que yo te diré. Quiero resaltar el concepto de oportunidad. ¿Cuántas oportunidades no nos ha dado Dios en el transcurso de nuestra existencia? ¿Cuántas oportunidades, repito, no nos ha dado Dios en el transcurso de nuestra existencia? Los años que usted tiene y tengo yo son oportunidades que Dios nos ha dado para que le busquemos, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que testifiquemos de Él. Son oportunidades, pero ¿quién sabe? ¿Qué persona sabe? ¿Qué ser humano sabe cuándo será la última oportunidad que Dios nos ha dado? Por eso el día de hoy, en este momento, mis amados hermanos, es la última oportunidad que Dios nos ha dado. Jonás la tuvo. Nosotros hemos tenido muchas oportunidades, pero no sabemos si la de hoy, el día de hoy, es nuestra última oportunidad. Por eso las oportunidades, y esta oportunidad debemos cuidarla, hermano. Debemos ser juiciosos en la búsqueda del Señor, ¿sí? Debemos pensar que esta puede ser nuestra última oportunidad que tengamos, y por tanto debemos aprovecharla. Debemos decirle, Señor, gracias por esta oportunidad. ¿Por qué digo que puede ser la última oportunidad? Porque esta noche que nos acostemos no sabemos si amanecemos con vida o no, porque Dios es el que manda sobre nosotros. Dios es el que decide cómo, cuándo, dónde, por qué llevarnos a su presencia. Por eso es que yo digo que esta puede ser la última oportunidad. Hay personas que pueden llegar a pensar, no, es que Dios es tan bueno, que Él me perdona todo lo que yo hago y a toda hora. Llegará un momento en que todo tiene un límite. Llegará un momento en que Dios nos llame a su presencia, pero no aprovechamos las oportunidades que tuvimos antes de Él. Allí es donde debemos tener en cuenta y andar con mucho cuidado y mucha prudencia para poder ir tranquilos a la presencia del Señor el día que Él nos llame a rendirle cuenta. Dentro de ese capítulo 3 fue un mensaje de destrucción para Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Si a usted le dice, esta noche vamos a llegar, vamos a meternos en su casa, vamos a saquear su casa, usted no se va a acostar tranquilamente, ni yo me voy a acostar tranquilamente. Nos preparamos, ponemos seguridad como sea. Nos preparamos porque no vamos a permitir que nadie se nos meta a la casa, porque estamos avisados. De ahí el dicho que dicen que guerra avisada no mata soldado.
Nínive estaba siendo advertida. De aquí, y le dio una fecha, de aquí, desde el momento en que Jonás empezó a predicar la palabra, en 40 días será destruido Nínive. ¿Qué tal que el Señor nos mande a decir, de aquí al 30, a final de este mes de junio, yo mando por usted? ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría? ¿Qué haríamos nosotros como iglesia? Si el Señor nos pone una fecha a cada uno y lo la dice. ¿Sabe que mucha gente diría, no, yo aprovecharía, mejor dicho, haría rumbas? Otros dirían, no, yo sacaría muchas cosas a crédito y le dejaría a mi familia porque muerta la persona, muerta la deuda. Pero nadie piensa en lo espiritual, muy pocos piensan en lo espiritual. Estamos aquí en la tierra, gloria al Señor, esto es pasajero. Lo mejor está por venir, que es en el cielo. Muchos pensarían, no, yo voy a hacer mejor las cosas, yo voy a aprovechar este tiempo para hacer otras cosas que me edifiquen, que edifiquen mi familia. Muchas maneras de pensar habría. Dios le dijo a Nínive, en 40 días, estaban advertidos. ¿Qué haríamos nosotros ante una advertencia del Señor? ¿Cómo actuaríamos o cómo deberíamos actuar? He allí las oportunidades de Dios, y por eso insisto, usted y yo tenemos esta última oportunidad, vamos a aprovecharla para glorificar al Señor, aprovecharla para servirle al Señor, aprovecharla para cada día hablar con el Señor, aprovecharla para cada día hacer mejor las cosas. Eso es lo que Dios nos llama, mis amados, e iglesia, a que nos reunamos en torno a Él. Ahora nos toca en el hogar, gloria al Señor, pronto, más adelante nos tocará en la iglesia, pero eso en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro, mis amados hermanos. Entonces, algunos elementos, y quiero resumirlo antes de pasar a otro punto, ¿sí? Es que Dios dio una segunda oportunidad a Nínive. Dios le manda el mismo mensaje con Jonás a Nínive, no lo cambia, es un mensaje muy claro. Y tercero, otro aspecto es que el mensaje es un mensaje de destrucción, de juicio, ¿sí? Sobre Nínive. Ahora, ante todas esas situaciones que Dios mandó con Jonás a que le dijera a Nínive, es algo parecido cuando usted va a una cita médica o yo voy a una cita médica y el doctor nos encuentra algunas situaciones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y nos dice, vea, usted va a hacer esto y esto y esto y esto. Usted debe dejar de comer harinas, usted debe dejar de tomar gaseosa, usted en la noche, sencillamente 6-7 de la noche, tomarse unas galletas integrales con un cafecito con leche, en fin, vas a comer mucho menos, ¿sí? Y nos prepara por una serie de cosas. ¿Para qué? Para que de esa manera usted cuide su salud, de esa manera mejore su salud. Entonces es una serie de requisitos más que esas recomendaciones que nos hace el médico para que nuestra salud cada día sea mejor. Cuando eso nos manda el médico, que hagan otro, uy sí, porque el médico me dice, no, si usted sigue tomando esas cosas, se le va a elevar la presión. Si usted sigue tomando esas cosas y comiendo esas cosas, ¿sí?, se va a llenar de grasa las venas, se va a crecer un cateterismo, le puede dar un infarto. Y así sucesivamente. Entonces, ante esas advertencias decimos, uy no, hay que dejar de hacer esto y lo otro. Y empezamos con mucho cuidado a hacer los seguimientos o hacer lo que el médico nos mandó. Ya no, esto hay que hacerlo porque no me quiero vivir todavía. Es la realidad. Entonces tenemos esa oportunidad de corregir cosas. ¿Qué hace Nínive? ¿Qué hacen los habitantes? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reciben ese mensaje del Señor de juicio? ¿Qué deciden ellos? Es como cuando usted es médico y le da la fórmula, ahí están los medicamentos, usted decide si la toma o no se la toma. El médico no va a estar detrás de usted o de mí que tome los medicamentos. Sencillamente Dios mandó a Jonás, dígales 40 días, estos van a destruir el punto. ¿Cuál fue la reacción de los habitantes de Nínive? Aquí la Escritura lo dice. Del versículo 5 al versículo 9, un aspecto que resalta esos versículos es que la palabra de Dios es para toda persona, o sea, es una persona incluyente. La palabra de Dios es incluyente.
no es que este mensaje es para estrato 0, 1 y 2, porque no hay tantas, pero no. Con Dios no hay estratos sociales, con Dios no hay color de raza, todos somos iguales. Entonces la palabra de Dios es igual para todas las personas, para todos los seres creados por Él, para usted y para mí. Dios no marca la diferencia, ¿sí? La palabra de Dios es para todo ser humano. Dios es incluyente. Otro aspecto que resaltamos del versículo 5 al 9 es que todos se arrepintieron. Hubo un arrepentimiento de todos los de la ciudad, pero hay algo importante. Ese arrepentimiento empezó por las altas autoridades, empezó por el rey, ¿sí? Por el rey. En el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Qué especial! O sea, no solamente fueron los adultos, los ancianos, no los jóvenes, los niños. Reciben el mensaje de la palabra de Dios: no, van a destruir nuestra ciudad, Dios, vamos a arrepentirnos. Empezaron ellos los primeros, pero también hubo alguien que llegó el mensaje al rey. El rey dijo: uy, ¿cómo así? Dios va a destruir esta ciudad, hay que hacer algo. Y toma también la decisión junto con las altas autoridades de entrar en un ayuno, ¿sí? Dice en el versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso implicaba, entraron en una actitud de arrepentimiento. Y recuerden lo que es arrepentimiento, ¿sí? Es reconocer los pecados, cambiar de actitud y pedirle perdón a Dios. No solamente el rey ve que el pueblo está haciendo, sino que llega la noticia y dice: no, esto no puede seguir así. Hay que cambiar, hay que dejar de hacer lo malo, hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo bueno, hay que obedecerle a Dios, hay que dejar de mentir, hay que dejar de ser irresponsable, hay que dejar de ser deshonesto, hay que dejar de robar. Y el rey dice que él y sus consejeros, yo aquí agregando, las autoridades, todo lo que implicaba el gobierno, todos ellos entraron en una actitud de arrepentimiento, de ayuno y de oración. Algo que resaltamos aquí es que todos se arrepintieron, las autoridades, el rey, su corte, sus consiervos, los habitantes, aún hasta los animales hicieron parte. Durante el tiempo que estaban en ayuno no le dio de comer nada a los animales, porque fue una decisión en un momento que salió a causa de un mensaje de Dios. Proclamaron un ayuno a nivel nacional, versículos 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviertan en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Cómo sería? Cuando miramos esos versículos, haga de cuenta una realidad aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. El rey dice: declara ayuno, declara arrepentimiento. Y el mismo rey en esos versículos está diciendo, ¿sí? Está diciendo lo siguiente: que los hombres clamen fuertemente a Dios y que se convierta cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay, ojo, y de la rapiña que hay en qué, en sus manos. Miren, fue un ayuno a nivel nacional, pero el rey dice que cada uno se arrepienta en su corazón. O sea, pida perdón, ¿sí? Pida perdón, cambie de actitud, ¿sí? Y reconozca sus pecados delante de Dios. El rey está diciendo así, y es lo que en nuestro país estamos viendo. Hay rapiña, hay robo, se aprovechan de la necesidad de los demás, hay abuso en muchas circunstancias, en muchas instancias y en lugares de la ciudad, en muchas jerarquías, digámoslo así, de
posiciones que están las personas de autoridad están abusando en nuestro país, se están robando los alimentos. Eso está pasando, es algo similar a lo de Nínive. Y lo que ha llevado a que la gente se arrepienta, que la gente busque a Dios, es esta pandemia. Porque antes cada quien en función de sus fiestas, en función de sus asuntos, allá ellos, cada quien defiéndase como pueda. Pero esta pandemia ha hecho que la gente haga un alto, revise su vida, nos examinemos y digamos, arrepentámonos de la rapiña que es la mano de la persona, en la rapiña que es el corazón del ser humano. Porque el ser humano es un ser egoísta cuando no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Nos volvemos egoístas. Y aquí vemos como si fuera nuestro país, mis amados hermanos. Aquí ha pasado eso. Roban, sustraen, inventan presupuestos falsos desde las altas esferas. Miran cómo hacer trampa. Desde las altas esferas hasta lo más bajo, digamos, de este sentido. Desde estrato 5, 6, 7 a estrato 0, 1. ¿Cómo hacer trampa? ¿Cómo ganarse las cosas de una manera fácil? Eso es la rapiña que hoy hay en nuestro país por el pecado del ser humano, por la desobediencia del ser humano, por la dureza del corazón del ser humano. Estamos viviendo muchas cosas. Por eso tenemos que devolver nuestra mirada, pedirle perdón a Dios y decirle, ayúdanos como nación, como Colombia, una nación bendecida por ti. Señor, tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de Colombia, tenga misericordia de Cali, Señor, tenga misericordia de nuestras familias y familiares, porque tú eres grande en misericordia y lento para la ira. Como les decía, el rey decretó ayuno a nivel nacional. En nuestra ciudad, las iglesias cristianas evangélicas son las que han decretado ayuno. Desde la presidencia, desde nuestro país, desde el presidente, no ha decretado nada de ayuno. Al menos hasta ahora, no he escuchado eso. He escuchado siempre las recomendaciones sobre el COVID-19, esto y lo otro, decretos más, decretos bien, pero nunca he escuchado, al menos hasta ahora, que diga, vamos a pedir a Dios que nos ayude o nos perdone. Donde eso debería convertirse en un estilo de vida, en un voz populi, en un ir de boca en boca. Busquemos de Dios, pidámosle perdón a Dios, que Dios nos ayude. Debería ser algo diario, de escucharles de nuestras altas autoridades, escucharles que busquemos de Dios, no una o dos veces, siempre, de continuo, porque lo más importante se ha convertido el COVID-19, pero lo más importante, que está por encima de cualquier pandemia, es la gracia, misericordia, poder de nuestro Dios y el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Ante esta declaración urgente de ayuda y oración de parte del rey, ¿cuál fue la respuesta? El rey dice, declaremos ayuno, todo el mundo, deje de cometer pecado, deje de robar, deje de maltratar, deje de esa rapiña en su vida, en su corazón, ¿sí? Arrepiéntase de su pecado, prácticamente siendo el rey, ¿sí? Dice, ¿quién sabe, versículo 9, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Lo que el rey dice, hagámoslo, todo el mundo hágale. De pronto es posible, quizás Dios diga, ahora sí se arrepintieron, no voy a destruirlos. Saben que en ese momento fue unas oraciones de corazón que hicieron estas personas. ¿Saben por qué? Porque el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Dios los escuchó y tuvo misericordia, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea, recuerden, se arrepintieron,
convertirse, se arrepintieron, ¿sí? Reconocieron sus pecados, cambiaron de actitud y le pidieron perdón a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho, ¿sí? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No es un arrepentimiento ahí que pensar de embarrar, no es ese tipo de arrepentimiento que dice aquí la palabra del Señor, que a veces lo toman, si ven, es que Dios es tan bueno que la iba a embarrar, no, era que Dios había determinado un juicio justo contra una nación que estaba siendo injusta entre unos con otros, que estaba robando, estaban apartados de Dios, alejados de Dios. Era un juicio justo. Y Dios se arrepintió porque vio arrepentirse en el sentido de que no, ya no los voy a castigar. No que es que, no es que me la iba a embarrar si los hubiera, no. Era una actitud diferente a la de Dios. Dios sencillamente los vio que el pueblo de Nínive, que esa ciudad se había arrepentido de corazón, dijo, bueno, veo que han cambiado de actitud, veo que quieren cambiar y están cambiando de actitud, no los voy a destruir, los voy a dejar allí. Porque hay un arrepentimiento de corazón. Recuerden que por ahí les explico una ocasión, ¿sí? Que es diferente remordimiento a arrepentimiento. ¿Sí? Ese pueblo, esa nación, esa ciudad se arrepintió de corazón. O sea, arrepentirse es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Y eso fue lo que hizo esa nación en ese momento, ese pueblo o ciudad en ese momento. ¿Sí? Entonces, resumamos rápidamente. Dios da una segunda oportunidad. Aprovechémosla, mis amados hermanos. El mensaje, debe ser un mensaje claro, no acomodarlo de acuerdo a las personas porque son tan buena gente, que esa persona ayuda tanto, que esto y lo otro en la iglesia, entonces yo no voy a decir esto porque entonces de pronto se incomoda y se va a la iglesia. No, el mensaje debe ser claro. Y el mensaje es para todo tipo de personas. Dios no es excluyente, Dios es incluyente, ¿sí? Y también que cuando clamamos verdaderamente, el arrepentimiento debe también comenzar solamente por nosotros como pueblo de Dios, por nosotros los seres humanos, por nosotros como familia, sino que también el arrepentimiento debe empezar por las altas autoridades, llamémoslo de esta manera, presidentes, senadores, ¿sí? Consejos en las ciudades, ¿sí? Cámaras en las ciudades, todas estas personas que manejan y están sobre autoridad. De ahí también debe salir el arrepentimiento de sus corazones, ¿sí? Y que de igual manera, ¿sí? Al proclamar un ayuno, que es mirar nuestras falencias, nuestras fallas, pedirle perdón a Dios, ¿sí? Y el clamar fuertemente al Señor con una actitud de arrepentimiento sincera de corazón, Dios nos escucha y tiene misericordia de cada uno. Y esa es la idea, mis amados. Sigamos clamando, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Sigamos pidiendo perdón al Señor ante situaciones que vivimos en nuestro país, en nuestra nación. Aún así nosotros no las hallamos. Hagamos brecha por otros, porque así nos manda la palabra del Señor. Para que Dios tenga misericordia de nuestra nación, para que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, y Dios tenga misericordia de nuestro barrio, y de nuestros vecinos, y de cada uno de nosotros. Así que, mi amado hermano, leas ese capítulo 3, ¿sí? Trátale más sustancia, como diríamos, más aspectos importantes. Interioricémoslo en nuestro ser, en nuestro corazón. Digámosle, Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Ya dentro de 8 días hablaremos del capítulo 4, mis amados hermanos. ¿Sí? Que ya el capítulo 4 no es tanto la actitud de los demás de arrepentimiento, sino la actitud del mensajero. Mis amados, iglesia amada, que Dios les bendiga. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Y una vez más voy a orar, dando gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, en esta noche, te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunir desde las casas. Gracias por la oportunidad, Señor, de saber que tu mensaje es claro, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad que tú nos das, que tú eres un Dios que no es excluyente, sino que tus brazos están abiertos para todo aquel que quiera arrepentirse y volver a ti. Te doy gracias, Señor,
por nuestras familias y familiares donde se encuentren, aquí en la ciudad, fuera del país, pidiendo una protección especial para mis hermanos, para sus familias y familiares, la cobertura de tu Espíritu Santo, el cuidado tuyo, la gracia tuya, sea sobre cada uno de mis hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor, y de santas bendiciones espirituales y materiales para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y nos vemos el domingo. Muchas bendiciones. Feliz descanso. Dios les guarde.